Por petición popular, vamos a explicar la teoría de los estados de alarma, excepción y sitio. Y digo la teoría porque en el caso del estado de alarma ya nos conocemos bastante bien la práctica. Vamos a encontrarnos los tres en el artículo 116 de la Constitución Española. Empezando por el estado de alarma, partimos de que lo declara el Gobierno, por Real Decreto del Consejo de Ministros, y que, una vez hecha esta declaración, y cuando ya ha entrado en vigor el estado de alarma, se da traslado de esta declaración para que el Congreso de los Diputados decida si el estado de alarma va a durar más de los 15 días máximos que se prevén inicialmente. En el estado de alarma no puede suspenderse ningún derecho fundamental. La Ley de Desarrollo de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio sí permite que pueda impedirse el acceso a zonas concretas en caso de catástrofe, a zonas concretas durante tiempos determinados, en caso de catástrofes en zonas muy acotadas, pero nada más. Si queremos unas medidas más contundentes, más drásticas, tenemos el estado de excepción. Nuevamente, también es declarado por el Gobierno, pero en este caso hay un control a priori. Aquí tenemos una primera distinción. Mientras que el estado de alarma entraba en vigor y luego había un control a posteriori por parte del Congreso, en el caso del estado de excepción, el control es a priori. No entra en vigor hasta que el Congreso de los Diputados lo apruebe. Si lo hace, podrá durar un plazo de 30 días, prorrogable máximo por otros 30. En el caso del estado de excepción, sí podemos suspender derechos fundamentales. Sería demasiado largo de hacer en un vídeo tan corto como este, pasar uno por uno, pero para que lo recordemos fácilmente, tenemos que tener en cuenta que son aquellos derechos que permitirían investigarnos como ciudadanos sin cortapisas y todos aquellos derechos que, si se suspenden, impiden a la población armar bulla y armar jaleo. Con esto seguro que nos es un poquito más fácil. El último de los estados es el estado de sitio. Solamente puede declararlo el Congreso de los Diputados y solamente puede proponerlo el Gobierno. Duración, la que el Congreso diga. Y derechos que pueden suspenderse, los mismos que en excepción, pero añadimos el artículo 17.3, que es informar al detenido de las razones de su detención, que tampoco es necesario hacerlo en estado de sitio. Muchas veces me han preguntado que en qué casos podría declararse un estado de sitio. Bien, la casuística es infinitamente amplia, todavía no se ha dado, pero tenemos que pensar que prácticamente nos encontramos ante casos en los que el orden constitucional se nos ha quedado pequeño y hay que tomar unas medidas absolutamente drásticas. Sin más, esto es todo lo que es necesario saber sobre el estado de alarma, excepción y sitio. Recuerda, no eres un loro. Opositar es comprender.